En este video vamos a hablar sobre el tema de relajación. La relajación podríamos decir que es un estado de no acción. La relajación es de alguna manera un cese de todo trabajo muscular, es decir, el músculo está o se mantiene dentro de un estado de reposo, es decir, el tono que tiene es un tono de reposo, es un tono basal. Y con respecto a tono muscular ya vamos a hablar en la siguiente imagen. Pero ahora me quiero dedicar a esto, ¿no? Por un lado, entender a qué nos referimos con relajación muscular, que es el cese de todo trabajo muscular y que hablamos de un tono de reposo. Por lo pronto vamos a entender esto. Con respecto a los beneficios del estado de relajación, los podemos dividir en dos, en el área de lo orgánico y en el área de lo mental. Con respecto al área de lo orgánico, podemos decir que la relajación puede curar ciertas enfermedades ya desencadenadas. Por ejemplo, una gastritis o problemas digestivos, en donde a través de la relajación ayudamos a que se generen los mecanismos necesarios para que se activen el funcionamiento de todo lo que es órganos y vísceras del aparato digestivo. Y también inhibimos de alguna manera las causas que posiblemente podrían estar generando tal afección. También podemos decir que la relajación puede curar ciertas molestias a nivel de la espalda, tensiones musculares, puede hasta curar, digamos, protrusiones discales o hernias de disco de primer grado, por ejemplo, hernias pequeñas, en donde a través de la relajación podemos llegar a disminuir la tensión muscular y de esa manera aliviar, más que todo, hasta lograr desaparecer lo que es la protrusión discal o esa pequeña hernia que se generó. Por otro lado, la relajación sana lo que son los desequilibrios que nos llevan a futuras patologías. Bien, con el ejemplo que les mostré recién de lo que era la protrusión o la hernia discal, si nosotros mantenemos esa tensión muscular en forma constante, después se puede desencadenar una hernia discal mucho más grave que va a traer molestias y hasta puede llegar a la cirugía, ¿no? Entonces, a veces hay desequilibrios que pueden ser eliminados para que no se generen futuras patologías. Con respecto a la gastritis, si se mantiene ese estado patológico, se puede generar, por ejemplo, una úlcera, ¿no? Bueno, y hay un sinfín de desequilibrios que pueden generar después de patologías. Un estrés crónico puede desencadenar una diabetes o puede generar otro tipo de enfermedades. Los desequilibrios musculares, la gran tensión muscular puede generar en el futuro artrosis prematura, y desencadenar otras patologías articulares de gran molestia y de gran dolor para la persona. Por otro lado, cuando ya se desencadenó la enfermedad y ya está instalada una enfermedad, podemos llegar a aliviar a través de la relajación esas patologías ya instaladas, ¿no? Como les nombré anteriormente, todos los ejemplos nombrados de artrosis, de hernia, de patologías digestivas pueden aliviarse notablemente con la relajación. La misma diabetes también puede ayudar, puede contribuir a regular un poco más los niveles de glucosa en sangre. La presión arterial, también las personas con hipertensión. Hay veces hay personas con hipertensión leve que pueden llegar a sanarse con la relajación y hay otros casos en donde ya hay una hipertensión más crónica, más marcada, y en esos casos
podemos llegar a aliviar simplemente esa patología. Por otro lado, la relajación sirve para complementar tratamientos de la medicina. También, como en los mismos ejemplos anteriores, uno puede aliviar y ayudar a que el organismo esté lo más equilibrado posible, como para que el tratamiento que se implanta desde la medicina pueda ser más efectivo. Con respecto al área de lo mental, es indudable que la relajación nos ayuda a que nuestra mente se clarifique más, se sienta más despierta, y de esa manera también podemos aumentar lo que es la concentración, nuestra creatividad, la memoria, potenciar nuestras capacidades mentales. Bien, ahora veamos lo que es el tono muscular. El tono muscular se le llama al grado de tensión que presentan los músculos en un estado de reposo. Es totalmente pasivo, es continuo y no genera fatiga, es decir, su gasto energético es mínimo. Si en estos momentos ustedes relajan el brazo y con la otra mano se tocan la parte anterior del brazo, especialmente la zona del bíceps, van a notar una cierta consistencia de ese músculo. Bueno, a eso se le llama tono muscular. Y las personas tenemos diferentes tonos musculares de acuerdo a nuestra contextura, de acuerdo también a la actividad física que tengamos. Pero es el tono muscular que tenemos de base cada persona y que es diferente en cada persona. Ahora, este tono muscular está dado por la inervación del sistema nervioso. Es decir, llegan unos cablecitos al músculo que le mantienen informado de aumentar o disminuir ese tono muscular. Entonces está informado constantemente ese grado de tensión muscular. Y es un tono basal, es decir, es de base porque nos prepara para la actividad. Si estuviera totalmente flojo el músculo, tendría que hacer un gran esfuerzo para poder contraerse. Entonces es un tono bajo en donde nos prepara para que en cualquier momento podamos movilizar el segmento. Les voy a dar un ejemplo para que ustedes puedan imaginarse esto de la inervación. Nos imaginemos que el músculo que hemos estado tocando, le cortamos unos cablecitos que son los nervios que llegan a ese músculo. Al no llegar información del sistema nervioso, el tono muscular baja notablemente y queda mucho más blandito de lo que nosotros lo tocamos. Queda en una hipotonía, se llama. Entonces el músculo está totalmente blando. Eso es porque no le llega información del sistema nervioso. Esa información que llega del sistema nervioso proviene de diferentes zonas, del sistema nervioso central, que baja a través de la médula, y también de otras vías que son periféricas, como la que viene de las vísceras o de articulaciones o de la piel. Entonces toda esa información que llega al músculo se procesa y le dice al músculo si tiene que aumentar ese tono o si tiene que bajar ese tono, es decir, si pasa a contraerse o pasa a relajarse. Entonces en diferentes grados muchas veces, ¿no? Entonces esa información es continua y va de acuerdo a las necesidades, de acuerdo al medio en que se encuentra la persona. Aquí les traigo un poco algunas imágenes representativas de esto que les decía con respecto al tono muscular. De acuerdo a la actividad que yo realice, va a ser el tono muscular repartido en distintas zonas del cuerpo. Si yo en mi tarea necesito trabajar más con los brazos, el tono muscular de la zona superior del cuerpo va a estar más elevada que el de la zona inferior. Por ejemplo, si estamos sentados haciendo alguna tarea, ese tono muscular de las piernas va a estar más bajo
que el tono muscular que pueda estar en los brazos o en las piernas que son requeridos para el trabajo. Y viceversa, digamos, si estamos en posición de pie o, por ejemplo, si vamos en bicicleta, ¿sí? El tono muscular, en este caso en movimiento también, va a estar mucho más elevado que otras zonas del cuerpo. Ese tono muscular también es permanente, entonces cuando dormimos vamos a tener un tono muscular de reposo, a no ser que soñemos con algo y que eso active el tono muscular y genere tensión en alguna zona de nuestro cuerpo, ¿sí? Porque se puede activar a través del sueño también, podemos aumentar el tono por algo que estamos soñando. Entonces, de acuerdo al tipo de actividad que yo lleve, se va a distribuir el aumento o disminución del tono en distintas zonas del cuerpo y de acuerdo si estoy haciendo una tarea o no, también eso va a influir en ese tono muscular. Ahora les quería comentar sobre el sistema límbico, porque este es uno de los centros que también influye sobre el tono muscular. El sistema límbico también se le llama el cerebro emocional y está formado por un conjunto de estructuras que se encuentran por debajo de la corteza cerebral y estas estructuras están relacionadas con las emociones, con el aprendizaje y la memoria. Es decir, allí se alberga las emociones, que son emociones de base o primitivas también se les llama, de lo que es la alegría, la tristeza, la ira y el miedo. En uno de estos núcleos que forman parte del sistema límbico es el que alberga estas emociones de base o primitivas. También en estas estructuras existe una zona donde se va albergando allí como una suerte de biblioteca todo lo que son los recuerdos, la memoria, generalmente representadas por hechos, por personas, por momentos con connotación emocional. También podríamos decir que es una zona donde se va haciendo el proceso de aprendizaje. Es decir, que de alguna manera esto nos conforma nuestra personalidad. Allí están los recuerdos y cómo vamos a reaccionar de acuerdo a esos recuerdos, de acuerdo al aprendizaje que nosotros tenemos. Es la manera en que nos movemos y la manera de reaccionar. Bien, quería hablar especialmente de esta estructura que se llama amígdala cerebral, que es una estructura que nos mantiene en alerta, es decir, reacciona con algún estímulo que se considera de peligro, entonces nos protege de alguna manera de algún evento o de algún hecho. Pero su respuesta es totalmente automática, es rápida, sin que medie la corteza cerebral que le va a dar una respuesta después con mayor conciencia. Les voy a dar un ejemplo para que se den cuenta cómo trabaja la amígdala cerebral. Vamos caminando por la vereda y una persona se acerca y nos toma del brazo. Entonces generamos una reacción sin que medie la conciencia. ¿Qué hacemos? Nos soltamos bruscamente, corremos o lo que hacemos es pegarle. Es una manera también de reaccionar. Y nos damos cuenta después que es una persona conocida que nos quería hacer una broma. En ese momento hay una reacción instintiva, inmediata, que nos pone alerta y nos ayuda a protegernos. No media ahí la corteza. Después esa información es procesada por la corteza y se puede elaborar una respuesta con mayor raciocinio. Bien, aquí les traigo algunos ejemplos para que comprendamos un poquito más sobre el sistema límbico. Entonces el sistema límbico nos da la posibilidad de armar nuestra personalidad de acuerdo a todos los recuerdos, hechos emocionales que hemos transitado en nuestra vida.
nos ayuda también a aprender a relacionarnos con las otras personas, ya que identificamos gestos de agrado o desagrado, y eso va a ir modificando nuestra manera de relacionarnos con los otros. Encontramos la forma de vincularnos y de relacionarnos con personas de distintas personalidades también. Entonces, cuando somos niños, eso lo vamos aprendiendo en el juego, relacionarnos con los otros, aprendemos también a relacionarnos con nuestros padres, qué les gusta, qué no les gusta, y sabemos vincularnos a través de este sistema, ¿no? Esto también va generando recuerdos, va generando una memoria de hechos, de momentos que se van sumando a otros, y eso va generando también los sentimientos. Pero también en el sistema límbico se pueden albergar recuerdos no tan agradables. Si, por ejemplo, esto es simplemente un ejemplo, si hemos recibido gritos o muchos regaños, o castigos, o hemos padecido el tema del grito y del enojo de una persona en forma constante, eso va a quedar en el recuerdo, y eso puede después desencadenar en otro momento, cuando una persona grita o tiene los mismos gestos, recordar ese momento, y eso, bueno, generar también un impacto en el presente. Bueno, todo eso está en el sistema límbico, y eso también va a contribuir al grado de tensión o relajación de nuestros músculos. Bien, hablamos también el tema de nuestra personalidad, qué es lo que nosotros sentimos de nosotros mismos, la imagen que nosotros tenemos de nosotros también está relacionado con este sistema, y de acuerdo a nuestras concepciones que se van generando, qué sentimos con respecto a los otros, las otras personas que se visten de otras maneras, qué sensación nos genera de acuerdo a ciertos recuerdos o ciertas imágenes que vamos albergando, qué admiramos, qué no admiramos, a qué le tememos, qué nos genera simpatía, qué nos genera desagrado. Bien, todo eso también se va albergando en este sistema límbico, y eso va a generar un montón de combinaciones, que es lo que nos hace sentir nuestra vida, lo que nosotros sentimos, o la concepción de vida que sentimos. Entonces es bastante, digamos, profundo el tema, porque a partir de cómo yo siento la vida, también los hechos que se vayan sucediendo van a tener una connotación, y eso va a generar un aumento o disminución del tono muscular. Bien, ahora veamos cómo estas tareas cotidianas que les decía anteriormente, donde el sistema nervioso lo regula de acuerdo a cómo coloco el cuerpo, de acuerdo a qué zona necesito más que aumente el tono, va a estar también impregnada de una sensación de vida, va a estar impregnada a las interpretaciones que yo hago de diferentes momentos, de lo que estoy haciendo, de cómo lo estoy haciendo. Entonces va a tener toda una impresión de lo emocional y de lo aprendido anteriormente. Entonces, si la tarea del hogar yo la interpreto como algo negativo, el tono muscular va a estar aumentado, no solamente por la misma actividad en sí, sino también por la connotación emocional que le voy a impregnar a eso. El estado emocional con que yo voy a hacer esa tarea. Entonces, todas las cosas que nosotros hacemos cotidianamente, desde lo que es el trabajo, las tareas del hogar, o también
lo que es el esparcimiento, va a tener una connotación emocional. Yo lo hago, pero con una sensación emocional en particular. Y eso es lo que va a condicionar el aumento o disminución del tono. No solamente la parte física en sí de la tarea propiamente dicha, sino también de cómo yo siento esa tarea o en qué momento estoy viviendo y cómo yo siento la vida en ese momento va a también tener una repercusión en ese tono muscular. Ahora veamos lo siguiente. Hay estados de estrés que mantienen en hiperactividad ciertos centros de este sistema límbico. Entonces nos mantiene siempre como en una alerta continua. Ese mecanismo de alerta continua está hiperactivo y esa hiperactividad puede venir por distintas razones. Por un lado, en el ambiente externo tenemos una gran cantidad de estímulos que pueden estar generando esa alerta continua, ¿no? Entonces tenemos como ocupaciones. Esas ocupaciones pueden venir de la familia, del trabajo, de las tareas del hogar, con respecto a lo que es salud, la preocupación por la salud, o hasta un curso que me he anotado y quiero cumplir con ese curso. Entonces, de acuerdo a cómo yo interprete estos elementos que vienen del exterior, va a ser también que se genere un estado de estrés o no. O sea, por un lado tenemos el estímulo estresor, que pueden ser nuestros hijos, el trabajo, la familia, trámites por hacer, nuestra propia salud, la pareja, pero también tiene que ver con una interpretación que yo hago de esos sucesos. Eso se combina y hace que se desencadene toda una serie de mecanismos que aceleran ciertos procesos fisiológicos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, se secreta más adrenalina y eso va a aumentar la frecuencia respiratoria, va a aumentar la frecuencia cardíaca, los músculos respiratorios altos van a estar más tensos, entonces vamos a tener molestias a nivel de la zona alta de la espalda, a nivel del cuello, a nivel de los hombros, por esa tensión muscular de la musculatura alta, porque hay aumento de adrenalina y eso genera también un aumento de la ventilación pulmonar. Por otro lado, se secreta más cortisol en el organismo y eso hace que la glucosa en sangre aumente. Y esa glucosa en sangre puede generar diabetes si se prolonga en el tiempo esa situación. O sea que después se pueden generar patologías producidas por esa alerta continua que nosotros tenemos en nuestro sistema nervioso, generado muchas veces por ciertas interpretaciones sumados a verdaderos estímulos que están presentes, pero tiene que haber una combinación de cómo yo interpreto esas situaciones para que se genere una hiperactividad en el sistema nervioso y de esa manera todo el mecanismo fisiológico de nuestro cuerpo esté como en alerta. A esto se le llama estrés, que eso ya lo hemos visto anteriormente en el primer módulo. Bueno, el estrés va a generar todas estas complicaciones y especialmente va a aumentar el tono muscular. Es decir, el tono va a estar constantemente aumentado y en distintos sectores de nuestro cuerpo, especialmente en la zona alta de la espalda, en la zona del cuello, en las zonas de hombro, es lo que más notablemente podemos ver el tono muscular aumentado. Antes que vayamos al abordaje en la clase de yoga con respecto a la relajación, vamos a realizar una breve explicación de lo que es el fundamento y el método
de yoga científico terapéutico. Lo voy a hacer muy breve porque esto ya lo vimos en el primer apunte. Recordemos la concepción de ser humano que tenemos. Por un lado, sabemos que la unidad del universo está dividido en Purusha y Prakriti. A Purusha se le llama a lo que es la conciencia, es el observador, ese estado de conciencia pleno en donde no existe ni tiempo ni conceptos, es simplemente percepción, en donde hay una sensación de unidad con todo, ¿no? Prakriti se le llama especialmente a todo lo que nosotros podemos observar. Tiene una naturaleza de inestabilidad, de impermanencia. Prakriti está formado por los diferentes ambientes, el ambiente postural, el ambiente orgánico, mental y el externo. Es todo lo que nosotros podemos observar. Y Prakriti, como les decía anteriormente, es inestable, va cambiando continuamente, ¿sí? Es la naturaleza, es su propia naturaleza, eso. En cambio, Purusha es totalmente estable, ¿sí? Por eso no existe tiempo en estados de conciencia, no existe tiempo, es permanente. Prakriti se rige a través de diferentes estados energéticos, en donde tenemos el tamas, el rajas y el sattva. El tamas tiene que ver con la pesadez, con la inercia, es decir, con eso que nos cuesta cambiar, que siempre es igual, que puede estar quieto o puede estar en movimiento, pero siempre en un mismo movimiento. En cambio, el rajas es lo contrario, es la pasión, es lo intermitente, es la inestabilidad, es por ejemplo el pensamiento que salta de una cosa a la otra. Y después tenemos sattva, que es un estado de armonía, de balance, y es de alguna manera lo que buscamos a través del equilibrio entre tamas y rayas. Entonces podemos decir que en la clase nuestro método se va a basar en armonizar Prakriti, es decir, todo ese universo observable, buscar armonizarlo y además de despertar Purusha, buscar que la conciencia vaya apareciendo. Cuando armonizamos Prakriti, en muchos de los casos, esa armonía de Prakriti va a ir despertando Purusha. Entonces las asanas que vamos a realizar en forma dinámica o estática, lo que va a buscar es armonizar Prakriti, armonizar el estado energético, equilibrarlo, llevarlo a sattva, para que de esa manera Purusha pueda aparecer. Se despierta Purusha. Purusha siempre está, solamente que está ocultado. Entonces, a través de la armonización del estado energético, vamos a poder experimentar a Purusha. Va a ir apareciendo ese estado de conciencia. Entonces, basándonos en ese método, podemos decir que a través de la atención, a través del ejercicio de la atención, buscando despertar a Purusha, podemos llegar a armonizar los diferentes ambientes. Es decir, si yo atiendo a mi postura, a cómo he colocado los segmentos, eso me va a ayudar a armonizar el ambiente postural. Si yo atiendo a mis funciones orgánicas, percibo cómo respiro, observo la sensación orgánica de la zona abdominal, por ejemplo, percibo el grado de tensión o relajación de mi cuerpo, eso va a contribuir a armonizar el ambiente orgánico. Si yo atiendo a mi actividad mental y observo cuáles son mis pensamientos, qué imágenes aparecen, eso también va a ayudar a armonizar la mente. Cuando yo observo mi ambiente externo y voy descubriendo qué me genera cada objeto, el orden o el desorden que yo tengo,
a través de ser consciente de mi ambiente externo, ser consciente de las personas que me rodean, de lo que me generan esas personas, puedo llegar a accionar y modificar el ambiente externo. También trabajando sobre los distintos ambientes, moviendo la estructura, generando estados de armonización en el cuerpo, aquietando la actividad mental o acomodando ciertos elementos del ambiente externo, eso también va a contribuir a que vaya despertando la conciencia, a que aparezca Purusha. Entonces, generalmente en nuestra clase podemos llegar a armonizar los distintos ambientes a través de las asanas y eso va a ayudar a que aparezca la conciencia. Pero otras veces hay ciertos ejercicios que vamos a buscar que el atender como un ejercicio de la conciencia, como un accionar que tiene la conciencia, busque armonizar a su vez los diferentes ambientes. Es decir, vamos a trabajar de las dos maneras, armonizando los distintos ambientes, es decir, movilizando el cuerpo, incentivando una respiración, generando un aquietamiento mental. Todo eso va a contribuir a que Purusha pueda aparecer, a que la conciencia pueda estar más presente. Pero a la vez vamos a invocar la atención, vamos a hacer un ejercicio de atención hacia los diferentes ambientes, el cuerpo, el orgánico, el mental, por ejemplo, para que también se armonicen. Entonces va a ser un juego de ida y vuelta, buscando armonizar Prakriti y despertar Purusha. Después, otra cosa que tenemos que tener presente es que si yo trabajo especialmente uno de esos ambientes, va a repercutir en todos los otros. Entonces, podemos trabajar los diferentes ambientes a la vez, pero también podemos llegar a trabajar solamente un ambiente y eso va a repercutir en una influencia hacia los otros. Entonces, una persona que viene a clase, que nosotros buscamos movilizar la estructura, alinear, estirar, va a generar unos estímulos hacia el ambiente orgánico, hacia el ambiente mental y también cuando se vaya a su casa puede llegar a influir notablemente en el ambiente externo y generar ciertas modificaciones en ese ambiente externo porque se encuentra de otra manera y esa va a influir notablemente así en ese ambiente. Ahora hablemos especialmente de lo que es la relajación. La relajación es una capacidad que todo ser humano tiene y que lo que tenemos que tratar es de desarrollarlo en el alumno, ya sea porque esa capacidad muchas veces está disminuida. Esta capacidad de relajación la vamos a ubicar en el ambiente orgánico, es decir, nuestros músculos son los que son los grandes protagonistas de esta capacidad de relajación. En la clase vamos a tener diferentes técnicas en donde, por ejemplo, técnicas del ambiente postural, del ambiente mental o del propio ambiente externo van a influir sobre ese ambiente orgánico. Es decir, distintas técnicas que vamos a ir desarrollando va a influir sobre ese ambiente orgánico, desencadenando la sensación de relajación y desarrollando esa capacidad. Pero también si nosotros desarrollamos la capacidad de relajación dentro de ese ambiente orgánico, vamos a ver cómo va a influir sobre nuestra postura, va a influir sobre nuestra actividad mental y también va a influir sobre ese ambiente externo. Bien, ahora lo vamos a desarrollar para que lo comprendan mejor a esto. Veamos ahora cómo desarrollamos el estado de relajación dentro del ambiente postural. Cuando nosotros damos una clase donde le pedimos al alumno que realice diferentes posiciones, que mueva diferentes zonas del cuerpo, estamos buscando
equilibrar la parte energética, movilizar articulaciones, estirar músculos, y de esa manera va a ayudar a armonizar esa parte energética. Con solo dar una clase que movilice, que estire, que tonifique distintas zonas, la persona al final va a sentir una sensación de relajación. Entonces vamos a ver cómo una clase general va a desencadenar una sensación de relajación en el cuerpo. Que si esta sensación es consciente, va a generar registros y esos registros van a contribuir a el entrenamiento o el desarrollo de esa sensación de relajación. Ahora podemos tener una clase que sea más específica, que sea con una guía que busque en todo momento de la clase generar registros de la sensación de relajación. Entonces tenemos clases que van a ser clases específicas con guía, con una guía específica, con una orientación por parte del instructor a que el alumno perciba y registre esa sensación de relajación. Ahora también podemos, dentro de la clase, desarrollar ciertas habilidades específicas. Y estas habilidades tienen que ver especialmente con desarrollar cierta destreza con el manejo de la relajación en diferentes tareas cotidianas. Entonces, dentro de estas habilidades tenemos, por ejemplo, la disociación muscular, la entrada y salida de la actividad y la mínima tensión necesaria para una acción. Estas habilidades aplicadas dentro de la clase de yoga le va a ayudar al alumno a poder desarrollarlas en forma muy directa sobre las tareas cotidianas que lleva en su vida diaria. Cuando hablamos de disociación muscular, nos referimos especialmente a poder trabajar o mantener en tensión ciertos grupos musculares mientras otros puedan permanecer relajados y flojos. Entonces, poder sentir en el cuerpo que una zona está en trabajo muscular y otra zona permanece en relajación, sentir eso simultáneamente va a ir desarrollando esta habilidad que puede ser aplicada en otras tareas en lo cotidiano. Especialmente cuando el alumno tiene ciertas zonas frágiles, por ejemplo la zona del cuello, de las zonas de los hombros, en donde todo trabajo que suele realizar lleva un grado de tensión en esa zona. Entonces, lo que buscamos a través del desarrollo de esta habilidad es que el alumno pueda darse cuenta y pueda disociar las diferentes zonas y poder economizar de esta manera energía en donde una zona pueda estar trabajando mientras la otra, que no necesita de su accionar, se mantenga relajada. Con respecto a la otra habilidad específica de entrada y salida de la actividad, nos referimos especialmente a poder contraer los músculos para realizar una acción y después poder cesar esa acción, no quedarse enganchado con la contracción muscular. Especialmente esto sucede cuando realizamos movimientos repetidos. Entonces, contraemos para hacer una acción y después cuando volvemos, en vez de cesar completamente, nos mantenemos en tensión para volver a contraer en este nuevo movimiento. Entonces, poder sentir que puedo contraer y después aflojar es una tarea sumamente importante para la vida cotidiana, porque muchas veces terminamos de hacer una tarea y nos quedamos con tensión en esos músculos que han estado trabajando. Entonces, poder soltar verdaderamente el músculo va a ser una de las habilidades que vamos a buscar desarrollar dentro de la clase de yoga. Y por último, la mínima tensión necesaria para una acción, nos referimos a algo muy particular que sucede, que es cuando nosotros realizamos una postura o un ejercicio o en la vida cotidiana cuando tenemos que mantener un trabajo muscular en forma constante, podamos observar cuánto podamos relajar ese grupo muscular
que está trabajando. Cuando nosotros realizamos una acción o una posición o un trabajo muscular, existen un grupo de músculos que van a accionarse para cumplir esa tarea. Ese grupo muscular muchas veces tenemos un músculo principal que hace el mayor porcentaje de contracción muscular y otros músculos que son accesorios y que lo ayudan al principal para mantener la fuerza, digamos, o el trabajo muscular. Muchas veces esos músculos accesorios no deberían estar trabajando porque hay como un exceso en el trabajo muscular y hay un gasto de energía notable. Entonces, lo que vamos a buscar desarrollando esta habilidad de mínima tensión para una acción es que trabajen la mínima cantidad de músculos para realizar ese trabajo. Entonces al alumno lo que le vamos a decir es que mantenga la postura, pero que busque aflojarse lo más posible sin soltarla. Entonces de esa manera el sistema nervioso va a regular naturalmente la fuerza muscular, focalizándola a lo mínimo necesario para poder sostenerla. Entonces van a trabajar los músculos que se necesiten mientras que los otros se van a aflojar. Es una suerte de disociación también muy específica, muy exquisita en una zona, pero no le vamos a decir disociación muscular, sino que le vamos a llamar mínima tensión necesaria por una acción para que lo podamos guiar de una manera diferente y que el alumno lo pueda comprender y lo pueda llevar a su cuerpo a través de un registro. Entonces, repasando un poquito, podemos decir que una clase general lleva a una sensación de relajación. O sea, que una clase sin guía específica en donde podemos movilizar, estirar y tonificar los músculos, siempre va a traer como consecuencia una sensación de relajación. Ahora, si yo a la clase la guío para que se perciba esa sensación de relajación, va a ser mucho más potente los registros que vamos a lograr en nuestro alumno. Y por el otro lado, si sumamos las habilidades específicas, vamos a entrenar de una manera específica, valga la redundancia, sobre estas habilidades que van a contribuir a generar más registro y también a entrenarlo para las tareas cotidianas. Ahora, podemos tener una guía general, pero utilizar las habilidades específicas de relajación en algunas posturas. Eso va a hacer a que podamos generar registro durante la clase en una clase general sin tanta guía específica de la relajación. Por el otro lado, en una clase de yoga científico terapéutico tenemos 3 etapas en la misma clase. Una etapa de sintonización, la etapa central de asanas y la etapa final de descanso. En las 3 etapas vamos a buscar generar el registro de la sensación de relajación de diferentes maneras. En la sintonización va a ser un momento corto en donde lo que buscamos especialmente es un cese de la actividad mental y un soltar del cuerpo. Y ahí ya comenzamos con los primeros registros de la sensación de relajación. En la etapa central, la etapa de asanas, va a depender de la guía o de las habilidades específicas que vamos a ir desarrollando. Va a depender eso de la intensidad de los registros que vamos a producir dentro de la clase. Además, en la clase podemos trabajar en posturas de actividad muscular generando esos registros que son sumamente importantes para la vida cotidiana. Poder generar registros de relajación mientras realizo una actividad muscular. Y por último, la relajación final. Es interesante los registros de la sensación de relajación en pasividad. En este estado de pasividad podemos generar registros muy profundos
de lo que es el estado de relajación. Por supuesto, mientras nos mantenemos en atención, mientras podemos sentir y percibir esa sensación. La sensación de relajación en pasividad es sumamente importante para soltar nudos de tensión muy profundos, para poder aflojar zonas que muchas veces nos cuesta relajar, pero bueno, eso va a tener que ver un poco con el entrenamiento. De acuerdo al entrenamiento y a los registros que se vayan realizando, vamos a poder realizar relajaciones profundas en donde podamos desbloquear o soltar nudos de tensión. En la etapa final o en el bloque de descanso, podemos utilizar técnicas dentro del mismo ambiente postural. Técnicas, por ejemplo, de estiramiento, donde a través de una guía en particular lo ayudamos al alumno a que haga una serie de estiramientos y después de esos estiramientos pueda caer relajadamente en ese estado de pasividad. Ahora, ¿cuándo la vamos a utilizar a estas técnicas? Cuando el alumno se presente con mucha inquietud, con un grado de rayas notables donde nosotros veamos que se mueve, no puede acomodar bien el cuerpo, mira hacia todos lados, mira el reloj, por ejemplo. Entonces ahí nos damos cuenta que tiene un grado de rayas, de inquietud, que necesita ser canalizada y que posiblemente en la clase no se logró esa canalización de la energía. Entonces vamos a ayudarlo a través de una serie de estiramientos para que después de hacerlo se logre esa sensación de relajación, se logre el registro. Esto sucede gracias a un proceso fisiológico, neurofisiológico que se genera porque los estiramientos desencadenan un fenómeno así neurofisiológico que produce esa sensación de relajación. Entonces, utilizando eso, vamos a ayudar a nuestro alumno a que pueda aflojar y soltar y realmente sentir la sensación en este estado de pasividad. Ahora vamos a hablar de las diferentes técnicas dentro del ambiente mental que podemos usar para generar registros de la sensación de relajación. Pero antes de comenzar con las técnicas, vamos a aclarar algunos conceptos. Le vamos a llamar registro a toda representación mental, es decir, todo lo que nosotros grabamos de experiencias sensoriales, es decir, experiencias que hemos tenido con los 5 sentidos, experiencias desde nuestra senestesia, de experiencias de nuestra kinestesia. Todo eso queda grabado. Entonces la mente tiene esa capacidad de grabar o de registrar esas sensaciones y también de poder evocarlas en algún momento. A esas representaciones mentales le vamos a llamar imágenes, es decir, esos registros les vamos a llamar imágenes dentro del área de lo mental. Aunque esta palabra denote solamente algo visual, vamos a llamar imágenes a toda representación mental que se evoca y esa representación generada por experiencias anteriores de los 5 sentidos y de la senestesia y de la kinestesia. Entonces vamos a tener dentro del ambiente mental 2 tipos de técnicas. Una que son técnicas de sugestión con imágenes directas y otras técnicas de sugestión con imágenes indirectas. Aquellas con imágenes directas quiere decir que evocamos imágenes o representaciones mentales que transmiten una sensación directa del propio cuerpo. Entonces, cuando yo digo relajo los dedos de los pies, estoy evocando una sensación de relajación. Cuando evoco esa sensación de relajación, los dedos de los pies se empiezan a relajar y a aflojar. Esos registros se renuevan
porque se van a ir profundizando cada vez más. Se suma el registro que yo tenía anteriormente más lo que está sucediendo realmente, y eso va a ayudar a profundizar y a renovar esos registros senestésicos de relajación. Por ello, el desarrollo de la sensación de relajación tiene que ver con un entrenamiento, es decir, el alumno practica atendiendo, sintiendo, y esos registros se van a ir renovando y se van a ir profundizando, pero se van a realizar solamente a través de la práctica consciente. Cuando hablamos de imágenes directas, tiene que ver con imágenes o que representaciones mentales del propio cuerpo. Entonces, cuando te digo la zona abdominal, estoy también evocando la sensación de relajación en el propio cuerpo, que sería en la zona visceral, en los órganos del abdomen. Entonces, allí estoy generando también una evocación de la sensación de relajación en esa zona. Con respecto a las técnicas de sugestión con imágenes indirectas, son aquellas imágenes que no están relacionadas con el propio cuerpo, pero que a su vez nos brindan una sensación de relajación. Por ejemplo, el sentir que estamos en una playa con el sol acariciando nuestro cuerpo, eso nos da una sensación de relajación. O imaginarse un atardecer, por ejemplo, eso también nos brinda una sensación de relajación. Observar la caída de agua, ¿sí? Eso también nos puede generar una sensación de relajación. Y así muchos, ¿no? Estar en un campo florecido, imaginarnos en el aroma de las flores, todo eso nos va a influir para que generemos una sensación de relajación, y eso va a contribuir a aumentar o generar mayor registro con respecto a esa sensación. Dentro de la clase podemos trabajar con una serie de estímulos dentro del ambiente externo que contiene al alumno para ayudar a generar el registro de la sensación de relajación. Por ejemplo, la música, el grado de luminosidad que tenga el lugar, la temperatura, el propio silencio también del lugar, el tono de voz que nosotros usemos, ya que nosotros vamos a formar parte de su ambiente externo, va a contribuir a generar sensación de relajación. Toda esa serie de estímulos que nosotros vamos a usar para inducir al alumno a aquietar su sistema nervioso, a sentir una calma mental, y que de esa manera vaya apareciendo esa sensación de relajación. También en otro momento podemos llegar a disminuir esos estímulos. Es decir, en algunas clases poder dar la guía de la relajación sin música, o dar la clase también sin música, o en un momento no dar la guía de la relajación final, por ejemplo, y de esa manera buscar que el alumno se vaya independizando de esos estímulos externos. Esto lo vamos a hacer cuando el alumno esté ya más entrenado en esas técnicas de relajación, donde nosotros veamos que el alumno logra soltar el cuerpo y logra ciertos registros de esa sensación. Entonces, en la clase también podemos ir sacando ciertos estímulos para que él se vaya acostumbrando a no depender de esos estímulos para poder relajarse. Y en otros momentos aprovechar ruidos o sonidos que no sean tan agradables para que el alumno haga ese entrenamiento con estímulos que no le son tan gratos. Entonces, en ese momento hay que buscar seguir con una guía de que el alumno mantenga ese registro de la sensación de relajación,
y que no se resista a ese sonido que no le es tan agradable, sino que lo incluya dentro de su campo de percepción. Entonces, que conviva ese sonido junto con esa sensación de relajación en el cuerpo. Ahora, dentro del ambiente orgánico vamos a ver diferentes técnicas que nos van a ayudar a generar registro y el desarrollar esta sensación de relajación. Por un lado tenemos técnicas de acción muscular, de tensión y relajación, y por el otro lado técnica de respiración consciente. En ambos casos se genera una serie de sucesos fisiológicos que nos ayudan o que desencadenan esa sensación de relajación. Con respecto a la técnica de acción muscular, de tensión y relajación, es una técnica donde simplemente lo que buscamos es tensar el músculo por unos segundos y después soltar esa tensión. Eso genera un efecto en el músculo en donde tiende a caer más y a aflojarse más. Entonces se hace más evidente esa sensación de relajación y por lo tanto se genera mayor registro de la misma. Con respecto a la técnica de respiración consciente, no solamente queda limitada a la respiración propiamente dicha, sino que la misma mecánica respiratoria, el movimiento diafragmático que se genera dentro de la respiración consciente, va provocando una serie de eventos fisiológicos en donde intervienen especialmente el sistema parasimpático. Este sistema, que es un sistema más bien restaurador, va a provocar una serie de eventos como por ejemplo relajación de la musculatura lisa a nivel de los órganos y a nivel visceral, que eso va a generar un mejor mecanismo de la digestión, por ejemplo. Va a provocar una sensación de relajación en diferentes zonas del cuerpo, en donde los músculos van a tender a aflojarse, a soltarse. Además, esta respiración consciente va a ayudar a que el corazón disminuya su frecuencia cardíaca y con respecto a la presión arterial la va a ir normalizando, especialmente en los casos de hipertensión arterial. La respiración consciente es muy buena porque ya que normaliza esa presión y en este caso va disminuyendo la presión sanguínea, provocando una mayor bienestar físico. Y observen también cómo esta respiración consciente, al inducir a la relajación muscular, esquelética, eso va a permitir un mejor fluir de la circulación sanguínea y linfática, junto con el movimiento respiratorio propiamente. Esto va a ayudar a que la circulación de la sangre sea mucho mejor, igual que la circulación linfática, generando mayor oxigenación a los diferentes tejidos y también eliminación de las toxinas a través del sistema linfático. Entonces aquí podemos ver todos los beneficios que nos trae una técnica de respiración consciente, y eso va a ayudar a que el cuerpo se restaure, se revitalice, ya que lo que vamos a ayudar es a inhibir todo proceso de bloqueo, todo nudo de tensión, y de esta manera las energías propias del organismo va a generar un mayor equilibrio psíquico y también físico. Con respecto al posicionamiento, lo que podemos decir que en cualquier posición nosotros podemos evocar la sensación de relajación y podemos sentir que nos aflojamos, que nos relajamos. Solo que en posiciones sedentes, como en una posición de sentado o parados, esa relajación puede ser parcial. No obstante, es muy buena para los registros de sedación y relajación muscular y para el entrenamiento en posiciones activas. No obstante, la relajación
que se puede lograr recostado es una relajación muy plena, una relajación totalmente pasiva, en donde podemos sentir ese cese de la actividad pleno en todo el cuerpo. Con respecto a este último, vamos a hablar del posicionamiento. Es un posicionamiento en donde se sugiere la colocación de una manera en particular el cuerpo para que esa misma posición nos pueda ayudar a que el cuerpo se afloje mejor, se afloje más todavía. Entonces, por un lado, el uso de almohadas o almohadones, es decir, un almohadón debajo de las rodillas, eso va a ayudar, por un lado, a que al flexionarse las rodillas, la zona lumbar pueda apoyarse mejor sobre el piso. Y ese apoyo de la zona lumbar al piso va a generar una mayor relajación a nivel de la zona baja de la espalda. Cuando se flexionan las rodillas y eso genera una flexión de las caderas, entonces cuando especialmente se flexionan las caderas, el músculo psoas ilíaco, que es un músculo que va desde la columna a la cabeza del fémur, es decir, a la cadera, ese músculo está más relajado, lo acortamos a través de una pequeña flexión de cadera. Entonces eso va a hacer a que la zona lumbar pueda caer mejor y descansar sobre el piso. Por el otro lado, ese almohadón bajo las piernas me va a ayudar a que puedan caer más pesadamente las piernas y de esa manera se puedan relajar mejor. La separación entre ambos pies también es importante para eso, ya que de esta manera las caderas se pueden destrabar mejor y se pueden aflojar. Por otro lado, el tema de la almohadita abajo de la cabeza, eso va a depender de cada persona si lo necesita. Por supuesto, aquellas personas que quedan con el mentón un poquito elevado van a necesitar esa almohada para que el cuello se afloje más. En otros casos se puede llegar a utilizar una almohadita tipo caramelo para la zona cervical. Eso tiene que ser muy blandita, no generar tanta presión en la zona porque puede ser contraproducente, especialmente para personas que tienen tensión en esa zona. El poner algo muy elevado o duro puede generar molestia en la zona. Entonces la almohadita tiene que ser simplemente de apoyo para la zona cervical. Con respecto a los brazos, también la separación entre ellos va a ayudar a que se pueda colocar las palmas de las manos hacia arriba y de esa manera los hombros caen mejor y de esta manera también los brazos se aflojan más. Pero especialmente esto de que los hombros caigan nos va a ayudar a aflojar la zona alta de la espalda, la zona entre ambos hombros. Por eso se lo induce al alumno a una separación ligera de los brazos con las palmas de las manos hacia arriba para que los hombros caigan mejor hacia el piso y de esta manera se afloje no solamente los hombros, sino la zona alta de la espalda. Con esto finalizamos este video explicativo sobre la relajación y sobre el desarrollo y registro de la sensación de relajación.